El tema de esta mañana lo he llamado la preparación más importante para predicar la palabra de Dios. Y en esta serie vamos a estar tratando de poner el bosquejo en su estado más simple para que usted pueda seguirlo allí en la pantalla. Entonces esperamos que usted pueda ir, porque realmente anhelamos y deseamos que usted sea instruido, que Dios lo capacite a través de su palabra, de tal manera que cuando termine esta serie, usted ya sea un buen predicador de la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, hablando de la preparación más importante para predicar la palabra de Dios, déjeme preguntarle en esta mañana, ¿cuál es la preparación más importante para predicar la palabra de Dios? ¿Cuál es la preparación más importante para enseñar, para transmitir, para llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios? Seguramente usted dirá, bueno, yo creo que la oración. Esa es la preparación más importante, la oración. Otro puede decir, bueno, yo creo que es la teología. Tener una muy buena preparación teológica. Estar muy bien capacitado. Ser un teólogo. Alguien más puede decir, bueno, son conocedor de las doctrinas, especialmente las doctrinas de la gracia. Conocer muy bien todas estas doctrinas y de esta manera yo voy a estar muy preparado para llevar a cabo la palabra de nuestro Dios. Pero seguramente si usted ya se asoma como un predicador, seguramente si usted ya está dando sus pinos como predicador, usted está diciendo, bueno, definitivamente tener homilética. O si no está diciendo, bueno, tener homilética y además tener hermenéutica y para estar mejor tener exégesis. Tener exégesis. Tal vez eso es lo que usted está diciendo hoy. Esto me hace pensar en alguien que una vez llegó a la iglesia, un pastor, un joven, y él le dijo a la congregación cuando llegó, bueno, hermanos, quiero decirles en esta mañana, o en este día, en ese momento, dijo, quiero decirles, hermanos, que yo tengo homilética, yo tengo hermenéutica, yo tengo exégesis, etc. Entonces una hermana de buen corazón se levantó y dijo, ay, pobrecito el pastor. Hermano, les pido que estemos orando por el pastor. Está enfermo, pobrecito el pastor. Bueno, cuando las personas están dando sus primeros pinos en el ministerio, tener homilética, tener hermenéutica, tener exégesis es lo máximo. Y dice, bueno, ya estoy en la cumbre para ser un buen predicador. Yo estoy de acuerdo, si usted está pensando esto, que es lo que necesitamos para predicar bien la palabra de Dios, pues yo estoy de acuerdo con ello. Yo estoy de acuerdo que el predicador debe ser un teólogo. Y si no, debe comenzar a prepararse para ello. Debe conocer teología. Yo estoy de acuerdo que debe conocer las doctrinas.
Porque si no conoce doctrina, ¿qué es lo que va a decir? Pues yo estoy de acuerdo con ello. Yo estoy de acuerdo que debe tener homilética, hermenéutica, exégesis. Yo estoy de acuerdo con todo ello. Sin eso, pues vamos a tener problemas para predicar la palabra de Dios. El creyente responsable de predicar la palabra, pues debe tener todo esto, para predicar debidamente la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, quiero decirle en esta mañana que tener todo esto no me hace ni me tiene ni me pone en la posición de estar enteramente preparado para predicar la palabra del Señor. Con esto quiero decir que, si bien es cierto que todo esto es importante para la preparación, para predicar la palabra de Dios, no es la preparación, ninguno de estos, de lo que hemos mencionado, es la preparación más importante para predicar la palabra de nuestro Dios. Entonces la pregunta que surge seguramente una vez más para usted es, entonces, ¿cuál es la preparación más importante? ¿Cuál es la preparación más importante? Pues, ¿la quiere saber? ¿La quiere saber? ¿Quiere saberlo? Bueno, si no quiero saberlo, también se lo voy a decir. De todas maneras, se lo voy a decir esta mañana. Y quiero que me acompañe, amado hermano, allá al libro de Hechos, el capítulo 2, Hechos capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 13. Y dice aquí la palabra: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido, o un estruendo, dice por allá, creo, en la Reina Valera del 60, como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Parto, medo, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Pisidia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Vinieron de Roma tanto judíos como prosélitos,
cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Están borrachos. En este pasaje, amados hermanos, realmente nosotros encontramos la preparación más importante para predicar la palabra de nuestro Dios. Y este pasaje no solamente nos muestra la preparación más importante para predicar, sino también nos muestra los resultados de esa preparación. Y a la luz de este pasaje vamos a considerar en esta mañana cada una de sus partes. Les propongo en esta mañana que miremos cada una de estas partes por separados. Lo primero entonces que quisiera abordar en esta mañana es ¿cuál es la preparación más importante para predicar la palabra de Dios? ¿Cuál es la preparación más importante? ¿Cuál es? Allí en el texto está. Permítame responder esta pregunta diciendo que la preparación más importante, la más importante para predicar la palabra de Dios es la llenura del Espíritu Santo. Seguramente al leer el pasaje usted ya pudiese tener esta respuesta. Déjeme repetir una vez más esto. La preparación más importante para predicar la palabra de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, ningún creyente está preparado para predicar la palabra de Dios debidamente. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, pueda que predique, pero realmente no está enteramente preparado para predicar la palabra de nuestro Dios. Vayamos al corazón del texto, de este texto que leímos. Allí está una de las afirmaciones más importantes de todos estos 13 versículos que hemos leído en esta mañana. Miren lo que dice el versículo 4. Noten lo que dice. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Hermanos, todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice el texto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, esta afirmación no se puede entender como la primera vez, como la primera venida del Espíritu Santo. Porque hubo otras venidas del Espíritu Santo sobre ellos. Tampoco se puede entender como la primera vez que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque hubo otra ocasión que la Biblia nos registra que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 22. Ahí el Señor les dijo, recibid el Espíritu Santo, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Cristo les había dicho, ustedes no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, porque allí recibirán al Espíritu Santo. Allí serán bautizados con el Espíritu Santo. Y luego les dice, y bueno, allí
van a recibir poder para ser mis testigos. Van a recibir el Espíritu Santo y van a recibir poder para ser mis testigos, para hablar, para predicar la palabra de Dios. Usted puede ver ahora, el texto nos dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y al ellos ser llenos del Espíritu Santo, está diciendo en otras palabras que ellos fueron situados en un nuevo estado de gracia bajo el control total del Espíritu Santo. Ahora ellos se encuentran en esto, una vez esa promesa se cumple en ellos ahora están bajo el control total del Espíritu Santo. En ellos, como dicen los teólogos, había una nueva fusión, una nueva efusión o actuación del Espíritu Santo. Aquí realmente se está cumpliendo la promesa hecha por Cristo. Aquí está. Es interesante que esta experiencia fue para todos los que estaban ahí. Todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Esta es una experiencia de todos creyentes. Y debe ser continua, a diferencia del bautismo, conocido como la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, que ocurre una sola vez en la vida del creyente. La llenura del Espíritu Santo debe ser una experiencia constantemente de los creyentes. Todo el tiempo tenemos que estar siendo llenos y llenos y llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué consiste esta promesa? ¿En qué consistía esta promesa? La promesa, bueno, estaba diciendo que ellos iban a ser bautizados. En otras palabras, ellos iban a ser investidos, en este caso, sepultados, saturados, sumergidos, controlados plenamente por el Espíritu Santo. Allí está. Esto iba a pasar con ellos. El Espíritu Santo había estado operando antes en el mundo, había estado obrando, pero ¿sabe lo que pasa ahora? Ahora hace posesión de todos los creyentes, de todos los que están allí, de todos los que han creído en Jesucristo, de todos. Es interesante, amados hermanos, que después de Pentecostés, en ninguna parte más se dice que una persona, como se dice aquí, es bautizado de la manera que está aquí con el Espíritu Santo. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo ocurre en el mismo momento de la conversión. Aquí hay una dimensión especial para estos hombres. Ellos ahora están siendo controlados y van a vivir bajo el control total y absoluto del Espíritu Santo. Ahora están experimentando un ser sumergido totalmente en el Espíritu Santo. Si usted puede analizar los versículos 22, el versículo 2 y 3, nos dice que la promesa se cumple acompañado con unos fenómenos interesantes. Dice que un viento, y ese viento es un símbolo del Espíritu Santo. Pero luego el texto nos dice fuego, y ese fuego simboliza el poder purificador del Espíritu Santo a fondo y total. Y ahí está, amados hermanos. Ellos ahora están siendo purificados de una manera total, poderosa, a fondo, a fondo. Estos dos fenómenos son muy interesantes aquí. Ambos fenómenos, viento y fuego, eran una manifestación, amados hermanos, de la teofanía de Dios. Aquí, la llegada del Espíritu Santo se está manifestando
y ellos están siendo llenos. Estas llamas ya realmente son símbolos de su plenitud. Estas llamas son símbolos de su plenitud interior, invisible. Ellos, hermanos, ahora están en una dimensión espiritual impresionante. Y esto tenía que ocurrir para que ellos fueran preparados para enseñar, para predicar la palabra de nuestro Dios. Juan había dicho que Cristo os bautizaría a ellos. Joel había mencionado que en cierto momento llegaría el día en que el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Joel 2, 28 y 29. Y efectivamente aquí se está cumpliendo. Aquí se está cumpliendo. Fíjese, aquí se cumple un destello, una parte de esa profecía, porque aquí no se cumple en su totalidad. Parte de ella se sigue cumpliendo al pasar el tiempo. Y parte se cumplirá al final. Pero aquí hay un destello de lo que Dios está haciendo. Y esto realmente es importante. Ahora, podemos decir que hay una gran diferencia entre el fuego que se dio en Sinaí y el fuego que se da en Pentecostés. Hay una diferencia interesante aquí. En el primero, vemos que en el primero nosotros podemos contemplar que fue sobre una persona. Y en el segundo, nosotros estamos viendo que es sobre varias personas. Esto realmente indica que la presencia de Dios está al alcance, no de una persona, sino de todas las personas que creen en Cristo. Hermanos, si nosotros analizamos, esa promesa que se le dio a los apóstoles se cumple, ¿sabe cuándo? Justo después, 9 días después de la ascensión de Cristo al cielo. Justo en la fiesta de Pentecostés. ¿No es curioso eso? Que se cumpla exactamente 9 días después en esa fiesta de Pentecostés. Estamos en un día nacional, en una fiesta nacional. ¿Qué le dice eso a usted? Hay una fiesta nacional y allí en una de esas fiestas se cumple la promesa. Los judíos tenían 3 fiestas importantes. La primera fiesta era la Pentecostés, tenían la segunda fiesta la Pascua y la tercera fiesta el Tabernáculo. Eran 3 fiestas importantes. Y fíjense que la promesa de Cristo se cumple exactamente en una de esas fiestas importantes, en la fiesta de Pentecostés. Allí se cumple. De hecho, de ahí viene la idea de las novenas. Las novenas del catolicismo vienen de esta fiesta que se cumple 9 días después de Pentecostés. ¿No sabes por qué ellos celebran? Dice, bueno, una persona se muere y 9 días y hacemos unas novenas por 9 días y llegan a los 9. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Pero esta falsa iglesia toma esto para hablar de las famosas novenas. Hermanos, con la llenura del Espíritu Santo, ellos están preparados, muy preparados para predicar la palabra del Señor. Con la llenura del Espíritu Santo, ellos ahora sí se puede decir que están listos para enseñar, para predicar a Cristo, para enseñar a Cristo, para que el hombre pueda realmente oír la palabra de Dios. El teólogo y pastor John MacArthur, él dice, hablando un poco de esto, dice, podemos decir que el Espíritu Santo vino en ese día como la primicia de la herencia del creyente y los creyentes a su vez fueron las primicias de todas las cosechas de los creyentes que vendrían
siempre. Amados hermanos, la preparación más importante para predicar la palabra de Dios es la llenura del Espíritu Santo. No hay duda sobre esto, es la llenura del Espíritu Santo. La predicación de la palabra de Dios no puede prescindir nunca de la llenura del Espíritu Santo. Si alguien quiere predicar y no está lleno del Espíritu Santo, no está preparado para predicar. Un creyente, cualquiera que sea, debe buscar cada día la llenura del Espíritu Santo y debe predicar bajo esa influencia del Espíritu Santo. Eso tiene que pasar. Jesús claramente le dijo a ellos, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Y allí ustedes van a salir y van a ser mis testigos en todo lugar. Un creyente sin la llenura del Espíritu Santo, cualquier persona que vaya a predicar sin la llenura del Espíritu Santo es un torpe. No va a hablar la palabra de Dios como tiene que hablarla. El Señor se aseguró que sus testigos realmente fueran investidos, saturados, controlados, guiados por el Espíritu Santo. No entiendo por qué algunas veces se calumnia a los bautistas diciendo que, bueno, es que los bautistas son muy intelectuales, hacen muchas carreras, hacen muchos estudios y ellos entonces, bueno, ellos ponen el Espíritu Santo a un lado. ¡No! En nosotros es claro que tenemos que predicar bajo la llenura del Espíritu Santo, controlados, guiados, sumergidos en el Espíritu Santo. Eso es claro para todo bautista. Y si un bautista piensa que bueno, porque tiene una preparación, va a prescindir del Espíritu Santo, pues ese bautista está raro, está extraño. Nosotros comprendemos que para tener una predicación eficaz, tenemos que hacerlo con el auxilio del Espíritu Santo. Cada creyente debe tener el auxilio del Espíritu Santo. Debe predicar bajo la guía, bajo la llenura del Espíritu Santo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has creído en Cristo? Tú miras, sí. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Cuál puede ser tu respuesta? Sí. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Pues ¿cuál debe ser tu respuesta? Sí. Si tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo. No existe tal cosa que puedo tener a Cristo y hasta que no hable en lengua no tengo el Espíritu Santo. No. Tú tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo. Has creído en Cristo, tienes el Espíritu Santo. Has creído en Cristo, está lleno del Espíritu Santo. Ahora, la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, y tienes que estar cada día, tú tienes que estar siendo cada día lleno del Espíritu Santo. Sí, cada día buscando la llenura del Espíritu Santo. Antes más bien, dice Pablo, bien llenos del Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, pues tú estás listo para predicar a Cristo. Mi hermano, si tú tienes el Espíritu Santo, estás listo para predicar a Cristo. Sin el poder del Espíritu Santo, sin tener el Espíritu Santo, sí no estás listo para predicar. No estás listo para predicar. Debes ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, si tú tienes el Espíritu Santo, yo te digo en esta mañana, deja el temor. Si tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, ¿cuál es el temor para predicar? ¿Cuál es el temor que tienes para hablar a otros de Cristo? ¿Por qué callas? ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no enseñas? ¿Qué te está deteniendo? ¿Cuál es el problema? El Espíritu Santo nos impulsa a hablar, a predicar.
Muchos de ustedes seguramente no predican de Cristo, no hablan de la palabra de Dios porque tienen temor. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Tengo susto, no sé con qué me van a responder, qué respuesta voy a tener de la gente. No, mi estimado hermano, no tienes que tener susto, no tienes que tener miedo. Yo te digo en esta mañana, no sea un cobarde usted. A la oportunidad que tenga, predique la palabra de Dios porque usted tiene al Espíritu Santo si ha creído en Cristo. No tienes que temer. Debe predicar. Permítame le digo algo más. Si bien es cierto que la preparación más importante es el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios, usted no puede prescindir de su formación teológica. Usted no puede prescindir de su formación doctrinal. Usted no puede prescindir de una preparación homilética, hermenéutica, exegética para predicar. Cada creyente debe buscar prepararse en todo esto. Porque no puede pasar lo que también piensan algunos pentecostales. Bueno, el Espíritu Santo es suficiente, entonces no tengo preparación alguna. No podemos olvidar que los apóstoles fueron preparados. Ellos recibieron 3 años de formación con Cristo, teórica y práctica. Y luego Jesús resucita y tienen 40 días, un intensivo de 40 días, también siendo preparados para predicar. No podemos prescindir de ello. Lo que estoy diciendo es que las dos cosas están juntas. El creyente para predicar eficazmente debe ser lleno del Espíritu Santo, y el creyente que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo y está preparado para predicar. Sin embargo, este debe recibir formación para predicar. ¿Sabe? Ya casi seguramente voy buscando a los 30 años de enseñar la palabra. Tal vez he leído más de 50 libros relacionados con predicación, hermenéutica. El Señor me ha dado las gracias de estar en 3 instituciones formándome. Y hoy, ¿sabe qué? Yo sigo estudiando. Yo tengo que saber que tengo que seguir siendo formado para predicar. Quien deja de aprender hoy dejará de enseñar mañana. Debo seguir preparándome para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Pero yo soy consciente que necesito cada día ser lleno del Espíritu Santo. No puedo prescindir de ello. Jamás. Así que usted no puede decir, bueno, no estoy buscando ser cada día lleno del Espíritu Santo. Claro que sí. Esa es su preparación más importante. Ser cada día lleno del Espíritu Santo. Pero por otro lado, usted tiene que estar cada día formándose, aprendiendo, creciendo, estudiando, leyendo, buscando cada día ser mejor para enseñar la palabra de nuestro Dios. Amén. Creyentes, miembros, líderes, estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. Nosotros lo hacemos a través de los grupos de conexión. Lo hacemos de otras maneras, pero la manera al cual más buscamos es a través de los grupos. ¿Qué hace usted que no está en un grupo? ¿Qué hace que no está enseñando en un grupo? ¿Qué hace que no le enseña a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de universidad, compañeros de estudio, compañeros en el colegio? ¿Alguien sabe que usted allí es creyente por predicar la palabra de Dios? ¿En su trabajo alguien sabe que usted es creyente por predicar la palabra de Dios?
En su universidad, ¿alguien sabe que usted es creyente por predicar la palabra de Dios? En su sector, ¿alguien sabe que usted es creyente por predicar la palabra de Dios? En su barrio, ¿quién sabe que usted es creyente por predicar la palabra de Dios? Me temo que algunos de ustedes no son conocidos por predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo haces? ¿No tienes el Espíritu Santo? ¿Lo tienes? ¿Por qué no estás enseñando? Amados hermanos, es clarísimo que estamos llamados a predicar. Estamos llamados a predicar. Y estamos llamados a predicar llenos del Espíritu Santo. Eso implica más oración, más entrega, más lectura, más búsqueda, más consagración. Cada día buscando ser lleno del Espíritu Santo. Amén. El mundo se pierde. El mundo está en oscuridad. El mundo está sin Cristo. Tus vecinos están sin Cristo. Tus amigos están sin Cristo. Allá afuera la gente está en la oscuridad. Y ellos, claro, muchísimos de ellos se van a ir al infierno y tú no los puedes parar. Pero es por la predicación de la palabra de Dios que Él llamará a su pueblo escogido. Es por la predicación que Él llamará a sus elegidos. Es por la predicación que Él llamará a aquellos que han de ser salvos. Dios ha decidido usar la predicación de la palabra y la obra misma del Espíritu Santo para llamar a los perdidos, a los elegidos perdidos, para que se reconcilien con Dios. Nosotros, amados hermanos, tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros podemos llevar la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que ellos van a oír, van a creer y se van a reconciliar con Cristo. Eso lo sabemos nosotros. Y debemos hacerlo lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, los resultados de la llenura del Espíritu Santo es impresionante al predicar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los resultados? Permítame decirles rápidamente. Son 4. El resultado de un predicador lleno del Espíritu Santo son 4. Los resultados de una predicación llena del Espíritu Santo son 4. Los resultados de la preparación más importante, que es la llenura del Espíritu Santo, otra vez, son 4. Y son impresionantes los resultados. Grandiosos los resultados. Sin la llenura del Espíritu Santo es imposible estos resultados. Sin la llenura del Espíritu Santo es imposible que se den. No van a acontecer en ningún lado. Impresionante. Versículos 5 al 13. Allí están. En primer lugar, y ese es el primer resultado, ellos tuvieron habilidad para expresar en otras lenguas, expresar la palabra, la palabra en otras lenguas, inclusive en otras lenguas. Mire lo que dice el versículo 4, la parte B. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para hablar. Ellos tuvieron habilidad. Esa habilidad, ¿sabe quién se la dio? El texto dice que esa habilidad se la dio ¿quién? ¿Quién le dio esa habilidad a ellos para expresarse? ¿Quién le dio esa habilidad a ellos para hablar aún en otras lenguas? ¿Quién se la dio? El Espíritu Santo. La habilidad que ellos tuvieron para hablar ocurrió después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Les dio habilidad para expresarse en otras lenguas. Si bien es cierto que ellos habían sido instruidos, Hechos 1:3,
Ellos tenían una preparación además de los 3 años, Hechos nos dice que tenían 40 días más de instrucciones intensivas. Ellos, al ser llenos del Espíritu Santo, tuvieron la habilidad para hablar en otro idioma, en otro dialecto. ¿Quién le dio la habilidad, amados hermanos? El Espíritu Santo. Y no solamente la habilidad fue para hablar en otras lenguas, que pudieran ser entendidos por los demás. También nos dice Hechos, que ellos no eran hombres del vulgo. Más adelante nos dice Hechos, que ellos eran hombres del vulgo. Hechos 4:13. Y que la gente se asombraba por la forma como ellos predicaban, por la forma como ellos expresaban la palabra. Vaya a Hechos 4:13, porque usted puede decir, bueno, fueron solamente las lenguas. No, ellos de ahí para adelante, su lengua se les soltó. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y no pararon. Ellos fueron enseñando. Y la gente decía, esta gente sin educación, esta gente de vulgo, esta gente común, ¿cómo es que tiene esa habilidad para hablar? ¿De dónde tiene esa habilidad para hablar? Si ellos no han sido entrenados en ninguna academia, ¿cómo es que hablan de esa manera? ¿Cómo es que hablan con ese convencimiento? ¿Cómo es que hablan con esa facilidad? ¿Cómo es que se expresan tan fácilmente? ¿Cómo es que las lenguas están tan sueltas? Pero esto era por la preparación previa, la llenura del Espíritu Santo. Realmente hubo milagro allí. Ellos pudieron hablar. Ahora, ¿cuál era el propósito? En este caso, que ellos fueron llenos, pudieron hablar en otras lenguas. No era demostrar que hoy hablamos en otras lenguas para demostrar que tenemos el Espíritu Santo, que hemos sido bautizados. Tampoco el propósito era decir, bueno, ahora, como decían los judíos, que cualquier persona tenía que llegar al proselitismo, tenía que cambiar inclusive de lengua. Aquí no era para cambiar de lengua, su lengua natal. Aquí había un propósito claro, y era que el pueblo de Dios fuera edificado, que muchos creyeran, y a la iglesia se añadieran muchas personas. Si usted hoy ve los movimientos carismáticos, dice, bueno, hay que hablar en lengua para demostrar que tenemos el Espíritu Santo. Y algunas personas comienzan a hacer una payasada, comienzan a burbucear, comienzan a torcer la boca, comienzan a mover las lenguas, comienzan a hacer unas cantidades de cosas y para que la persona diga, oh, sí, tiene el Espíritu Santo. Aquí no era para demostrar nada de eso. Aquí era para hablar, para que la gente entendiera. ¿Sabe? Los judíos tenían una creencia que decían que en el día en la Torre de Babel, esa confusión de lengua fue para que se llegara a los 50 naciones, a los 70 naciones, a las 70 lenguas que podían haber, se cree en ese momento. Y aquí, este hablar en otro idioma fue para cubrir las 15 naciones que estaban allí presentes, para que todos ellos pudieran oír el mensaje de la palabra de Dios. El Espíritu Santo les dio la habilidad para hablar, expresarse, inclusive en otras lenguas que ellos no habían estudiado, que ellos no conocían. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Pero ese no es el único resultado. Hay un segundo resultado, y es que su mensaje fue oído con claridad. El versículo 6 al 10 nos habla claramente, y ellos oían hablar, dicen, los oímos hablar en nuestra propia lengua. El texto nos dice que esa multitud oía y entendía el mensaje que se estaba predicando en su propio idioma. Algunos preguntan, bueno, ¿y esos no son hombres rurales? ¿No son hombres iletrados? ¿Cómo hablan en nuestro propio idioma? Ya me imagino la gente escuchando esto, algunos apegando el oído a la pared diciendo, oye, pero están hablando y ese es nuestro idioma. ¿Cómo estudiaron? ¿Son bilingües? ¿Cómo pasó todo esto?
oían y entendían. Ese es un segundo resultado. El hombre que es lleno del Espíritu Santo, el creyente que es lleno del Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo le va a ayudar para que sea entendido. Él pueda hablar y pueda ser entendido. La gente, el receptor, va a oír la palabra de Cristo y va a entenderla. Eso es un resultado impresionante. El mensaje fue oído con claridad. Siempre, hermanos, el que está lleno del Espíritu Santo va a hablar con claridad. El que está lleno del Espíritu Santo no solamente va a tener un resultado impresionante, que es habilidad para expresarse, sino que él también va a poder hablar con claridad. Algunos dicen, oye, pero ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo hice? Y él mismo hasta se asombra. Oye, pero tuve palabra. ¿Cómo lo hice? Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Entonces estamos diciendo, hermanos, hasta ahora dos resultados impresionantes al ser lleno del Espíritu Santo. Número uno, ¿cuál es? Habilidad para hablar, para enseñar, para predicar. Y número dos, claridad. Es fácil de ser entendido. El oyente, el receptor va a entender, va a oír, va a captar el mensaje. Así que puede salir con esa confianza, mi estimado hermano. En tercer lugar, trajo alabanza. Y ese es otro resultado impresionante. Aquellos que oyen la palabra de Dios, aquellos que, escuchen bien esto, aquellos que oyen la palabra de Dios, aquellos que entienden la palabra de Dios, al creer en Cristo, ellos van a alabar al Señor. Ellos van a honrar al Señor. Miren lo que dice el texto. El texto del versículo 11 dice, lo oímos hablar en nuestra propia lengua, las maravillas de Dios. Y esa palabra, esa expresión, las maravillas de Dios, es una expresión de alabanza que se hacía en Jerusalén en tiempos de fiesta. Y ahí está ocurriendo las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Ahí están las maravillas de Dios. Alabanza al Señor. Realmente eso es fenomenal. La predicación llena del Espíritu Santo trae alabanza. Mucha gente va a alabar al Señor al creer en Cristo. Y finalmente, amados hermanos, es un cuarto resultado. El mensaje trajo asombro. La gente se va a asombrar. Al predicar la palabra, la gente se va a asombrar. Asombro ocurrió en ese momento. Y todos estaban atónitos y perplejos. Y esa palabra atónito es asombro. Y estaban perplejos algunos porque eran incapaces de explicar lo que allí estaba ocurriendo. Qué interesante, amados hermanos. La palabra predicada llena del Espíritu Santo trajo asombro. La gente se asombró. Amados hermanos, Martín Lloyd-Jones dice, el Espíritu Santo da claridad de pensamiento, claridad de discurso, facilidad de habla, un gran sentimiento de autoridad, confianza al predicar, una confianza de su poder que no es suya. Amados hermanos, los resultados de la predicación emana de la preparación del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Realmente es impresionante. Los resultados son grandes. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a tener habilidad para hablar. Tú vas a tener siempre algo que decir. Si tú tienes el Espíritu Santo, no solamente vas a tener habilidad para hablar, sino que tu hermano, tú fácilmente la gente va a oír y va a entender lo que tú vas a decir, porque vas a ser claro a llevar el evangelismo, a evangelizar a otras personas. Y eso va a ocurrir algo más, hermanos, y es que vas a traer alabanza. Mucha gente va a hablar y va a haber asombro, porque gente se va a asombrar de lo que tú estás haciendo.
Entonces, amados hermanos, ¿cuáles son los resultados de hablar lleno del Espíritu Santo? ¿Usted me lo puede decir esta mañana? Habilidad, claridad, alabanza y asombro. Esos son resultados impresionantes a predicar lleno del Espíritu Santo. El teólogo Stephen Lapsley, predicador, dice: el predicador lleno del Espíritu Santo no es indiferente a la verdad. Yo tengo que decirte que tú tienes que seguir aprendiendo, creciendo, creciendo, creciendo. Amén. Permíteme concluir esta mañana. ¿Qué hemos dicho? O debe estar claro para usted que todo predicador, todo creyente debe predicar lleno del Espíritu Santo. Todo creyente debe predicar lleno del Espíritu Santo. Ahora, los resultados de ser lleno del Espíritu Santo es habilidad, claridad, alabanza y asombro. Yo le invito en esta mañana a usted, mi hermano, o en esta tarde ya, a cada día buscar ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Para que de esta manera podamos predicar la palabra de Dios sin la presencia del Espíritu Santo va a ser imposible. Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Señor, oro en esta mañana para que tú cada día nos estés llenando. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua. Ayúdanos cada día, Señor. Cada día, Señor, a ser llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.